Amada Iglesia de Dios, paz. Seamos bienvenidos en esta hermosa tarde de este santo día de reposo, ya dispuestos para poder así escuchar su palabra. Ya nos recreamos a través de la alabanza, ¿verdad? Hemos adorado a nuestro Dios, muy felices. En este momento les voy a suplicar, doblemos rodillas y pidamos así la dirección de nuestro Dios. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, he aquí, Señor Dios Todopoderoso, que en este atardecer de este santo día de reposo, su iglesia está presente, bendito Dios, para poder, Señor, crecer en esa gracia y crecer en ese conocimiento. Bendito Dios, bendiga a cada uno por nombre de los presentes, Señor. Así, Padre sublime, quédese con nosotros desde el principio hasta el final, en este consejo que hemos de escuchar, que hemos de examinar, Señor, a través de su santísima palabra. Padre bueno, disipe todo espíritu malsano, Señor, que quiera venir a perturbar nuestras mentes y nuestros corazones. Que en nuestra mente y corazón haya quietud, haya reverencia hacia usted, Señor, porque en medio de esta congregación el huésped, el invitado de honor, es usted, Santísimo Dios, a través de su Santísimo Espíritu. Así le ruego por mí también, Señor, que me ayude, Señor, que mi boca, Señor, hable únicamente su palabra, que yo pueda hablar, Señor, así como aquellos hombres del ayer que se apegaron a hablar solamente la verdad, conforme a su palabra, bendito Dios. Sublime Dios, pues en sus manos de amor me encomiendo, Señor, para que usted me use como un instrumento de justicia. Padre bueno, que al hablar hable con verdad, con seguridad, con confianza, Señor, que me sienta en libertad, bendito Dios, porque para eso fui amado, para ser libre y para libertar también a aquellos que todavía no la han alcanzado. Sublime Dios de Israel, favores que le suplico, amparándome en los méritos inagotables de su Hijo amadísimo, nuestro glorioso y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Vamos a leer una porción bíblica antes de acomodarnos, hermanos, y lo vamos a hacer en las cartas paulinas, temas tan conocidos de nosotros, pero que nunca pasarán, hermanos, de largo. Siempre estaremos examinando la palabra del Señor, porque ella vive y permanece para siempre. Decía el salmista David: porque mejor es un día en tus atrios que 1000, decía, fuera de ellos, ¿verdad? Preferiría habitar en la casa de mi Dios que habitar, decía, en moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová, decía, para mí. Así vamos a leer en el libro de la carta a los Romanos, capítulo 3, y verso 23, de una vez vamos a ir al versículo, ¿verdad? A ver qué nos dice. Romanos 3, 23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tomemos nuestro asiento, carísimos hermanos, y vamos a considerar este bonito tema, al cual le podíamos titular Una nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el título del tema. Pablo, el apóstol de los gentiles, que fue llamado, hermanos, para llevar el evangelio a las naciones lejanas. Él no se quedó en Jerusalén, sino que él salió. Y Dios le dice: te he puesto por luz a los gentiles. Y aquí nos dice en su palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así se dirigió a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Una iglesia que estaba compuesta por judíos y por griegos, ¿verdad? Gentiles. Pero él es claro y enfático en decirles: por cuanto todos pecaron y están destituidos
de la gloria de Dios. Y nosotros también ese estábamos, ¿verdad, hermanos? Antes de venir al Señor estábamos fuera del control del Señor, porque hacíamos nuestra propia voluntad. En el día sábado no estábamos dándole gloria a Dios. ¿A dónde estábamos los sábados, hermanos? Quizás ya, ¿verdad? Esperando el día domingo, ¿verdad? Para ir al fútbol, para ir a diversos lugares, porque estábamos fuera del conocimiento de Dios. Por cuanto todos pecaron, aquí está señalando el pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo alcanzamos nosotros la justificación, hermanos? Eso es gratuito, hermano. La salvación es el regalo de Dios. Nosotros no tenemos ya que pagar nada. No vaya a creer, hermano, que por pagar el diezmo usted va a ser salvo, entre más diezmo. Con esto estoy pagando mi salvación. No es así, esa es parte de nuestra salvación. La salvación es el regalo que Dios nos da. Solo tenemos que aceptarla, aceptar esa vida nueva, aceptar la salvación para ser acreedores de ella, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra es bien importante y muchas veces está repetida, redención. ¿Qué es la redención, hermanos? ¿Verdad que hubo un redentor, hermanos? ¿Cómo se le dice a Jesucristo, hermanos? Que Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, Él es nuestro redentor, porque Él nos redimió. Él pagó la cuenta que nosotros debíamos y la saldó, hermanos, subiendo a la cruz del Calvario, allá en el Gólgota, al monte llamado la Calavera. Subió y allí pagó, hermanos, el precio más alto, ¿verdad? Con su sangre preciosa, algo que no pudieron hacer, hermanos, ni profetas, ni reyes, ni ninguna persona. Ahora bien, hermanos, vamos a ir un poquito hacia adelantándonos. 6:23 de Romanos. Romanos 6:23 de igual manera nos habla y nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, dice, es muerte, ¿verdad? Entre más el hombre peca, hermanos, más propenso está a morir tempranamente. El hombre que no guarda los mandamientos de Dios muere rápidamente, hermano, porque el mandamiento dice, allá el quinto mandamiento, honra a tu padre, dice, y honra a tu madre para que te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da y sea de larga vida, dice. ¿Nosotros amamos la vida, hermanos? Sí, ¿verdad? Porque lo contrario de la muerte, ¿qué es, hermanos? Es la vida. Y lo contrario de la vida es la muerte, ¿verdad? ¿Cuántos nos quisiéramos morir luego, hermano? No, ¿verdad, hermanos? No, yo sé que nadie dice, yo sí ya quisiera morirme, ¿verdad? No, hermanos, la vida es bonita. La vida es el regalo de Dios. Debemos de valorarla. La vida es bella cuando se vive en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando lo que vino a nosotros de parte de Dios nos hace entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Cuando nosotros estábamos sin Dios y sin esperanza, no teníamos un carácter espiritual. Mire, hermano. Dios creó al hombre físico en dos etapas duales. La mente del hombre puede adquirir conocimientos. ¿Es así, hermanos? ¿Qué conocimientos hemos adquirido? Humanamente tenemos conocimiento, ¿verdad? Del bien y del mal. Si el hermano, la hermana se logró preparar, tiene buenos conocimientos en una maestría, en abogacía, en la ciencia, en la tecnología. Ese es el conocimiento que Dios pone, un intelecto en el hombre.
la mujer o el hombre pueden alcanzar el conocimiento en la química, en la geología, en la astronomía y en la física. Dios le dio esas facultades al hombre y no están limitados. Puede decir alguien, yo no tengo nada de todo eso. Está bien, hermanos, son cosas temporales de este mundo, pero tenemos el conocimiento de Dios que no se deshace, hermano. Ese conocimiento de día en día va creciendo en nosotros. Puede pensar, puede aunar muchos de estos conocimientos por un proceso de pensamiento y razonamiento. A esto se le llama el raciocinio que Dios puso. ¿Verdad, hermanos? Nuestros padres nos educaron, nos mandaron a estudiar, ¿verdad? Y decían, yo quiero que este hijo sea tal cosa, decían, ¿verdad? Y ellos se ilusionaron con nosotros. Este decía, quiero que sea, por lo bajito, ¿verdad? Sea una secretaria bilingüe. Y lo logró, ¿verdad? Qué bueno, hermanos. Ese es un conocimiento terrenal. Adquirió conocimiento y razonamiento, ¿verdad? A eso se le llama raciocinio. El hombre tiene la capacidad de tomar decisiones. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Porque un día decidimos, ¿verdad?, quedarnos en la iglesia de Dios, y Dios nos ayudó en esa decisión que tomamos. ¿Verdad que nadie nos trajo por la fuerza, hermanos? Nadie nos dijo, vayan a la iglesia, allí van a dejar vicio, ahí van a dejar todo. No, aquí entramos, llegamos por buena voluntad. Esa fue nuestra forma de decidir. Mire, el hombre tiene la capacidad de tomar decisiones, tiene la capacidad y la facultad de aplicar juicio. Hoy tenemos juicio, ¿verdad, hermanos? Podemos discernir entre el bien y entre el mal. Podemos glorificar a Dios. Ese es un juicio que tenemos. ¿A dónde, hermanos? En nuestra mente, ¿verdad? Somos personas de juicio. Juicio, sabiduría. ¿Tenemos sabiduría, hermanos? Tenemos buena sabiduría, ¿verdad? Y la sabiduría que no se deshace, esa permanece en nosotros. ¿Quién es esa sabiduría, hermanos? ¿Los veo divagados, hermano? ¿Quién es esa sabiduría? Jesucristo, ¿verdad? Dice que los judíos pedían, ¿qué, hermanos? Sabiduría. ¿Y los griegos? Ellos pedían señales, ¿verdad? No, los judíos pedían señales y los griegos demandaban sabiduría, ¿verdad? Pero ¿quién era la sabiduría, hermanos? Era Jesucristo, ¿verdad? Miren, nosotros tenemos un poquito de esa sabiduría. La sabiduría que no se deshace, hermano, con el paso del tiempo. Muchos hombres en esta tierra, hombres, podemos decir, que se consideran como grandes, hombres sabios, dotados de inteligencia, personalidades célebres. Y allí en sus lugares de habitación, en sus residencias, yo una vez pude entrar y vi de allí muchos cuadros desde sus primeros años de estudio. Por cierto, era un arquitecto. Luego había cursado muchos estudios de abogacía, de ciencia terrena. Desde su nivel básico hasta lo último que había hecho, puños de cuadros allí. Había tenido fama, había sido cónsul. Allí estaba su diploma, ¿verdad? Pero ¿qué de todo eso, hermanos? ¿Se lo podía haber llevado, hermano, con él? ¿Se pudo haber llevado ese conocimiento? Aquí se quedó porque era terreno, hermanos.
Pero la sabiduría que nosotros buscamos, ese es de lo alto, hermano. Ese es sublime. Esa permanecerá con usted. Mire, la sabiduría que desciende de lo alto, dijo Santiago. ¿Cómo es, hermanos? Es apacible, ¿verdad? Da gozo, da alegría, es pura, es sincera. Así decía Santiago. Mire, el hombre puede alcanzar sabiduría, puede apreciar la música. Mi hermano, ¿verdad? Que bien toca ahí el teclado, ¿verdad? Pudo apreciar la música, ¿verdad? ¿Verdad que se oye bonito cuando cantamos acompañado de ese instrumento? Los del ayer también apreciaron la música, ¿verdad? Los instrumentos. Dios despertó ese intelecto, hermanos, y puede despertarlo en nosotros. Y puede decir, yo ya estoy muy anciano, ya estoy muy anciana, o muy mayorcito, ya no puedo. ¿Cómo no? Si se puede, hermanos. Teniendo el deseo y la voluntad de hacerlo, se puede, hermanos, con la ayuda de Dios. Puede apreciar la música, el arte. ¿A cuántos les gusta el arte, hermanos? ¿Verdad que ahí está un hermanito que me hizo seña y que le gusta el arte, ¿verdad? ¿Qué arte le gusta, hermano? De todo, ¿verdad? Él hace hasta vasijas de barro, ¿verdad? Todo eso es bueno, hermano, ¿verdad? La alfarería. Qué bueno, hermano, que Dios ha despertado ese intelecto, el arte, hermanos. La literatura. Fíjense, hermanos, cuando Pablo llega a Atenas, allá se encuentra con hombres de altos quilates, ¿verdad, hermanos? Hombres de ciencia terrenal. Eran literatos, eran hombres sabios, entendidos en la materia terrena. Y cuando ven a Pablo que llega a predicarles y lo ven de una manera tan pequeño, es sin un atractivo físico, ¿verdad? Por ahí tengo yo unos tratados donde no estoy tan seguro que así sea, pero por lo que la Escritura describe, así era su apariencia débil. Era pequeño, bajo de estatura y con una calvicie. Y cuando encuentra a los griegos, dice que esos griegos eran hombres corpulentos, de un físico muy atractivo, ¿verdad? Y ven a Pablo. Y dicen los griegos atenienses, Pablo dice en sus cartas es fuerte, pero su apariencia, ¿cómo era, hermanos? Era muy débil comparado con ellos. Y Pablo les dice, cuando yo vine a vosotros, oh Corintos, atenienses, yo no me propuse saber nada entre vosotros, sino predicar a Jesucristo. Eso era, hermanos, ¿verdad? Mire, aquellos habían apreciado la literatura. El hombre puede, dice, tener aptitudes de amor. ¿Cuántos de ustedes son amorosos a la obra del Señor? ¿Amamos la obra de Dios, hermanos? ¿Quién es la obra de Dios, hermanos? Hermanos que están atrás, ¿quién es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios, hermanos? La obra de Dios somos nosotros. Todos los que estamos aquí somos la obra de Dios. Y ahí dice que el hombre puede obtener aptitudes de amor. Qué bueno cuando hay amor. Eso nos une cada día más y nos unirá, hermanos, en ese amor puro y santo. Puede tener aptitudes de amor. Cooperación. ¿Cuántos hermanitos son cooperadores? ¿Cuántos cooperan? Todos, ¿verdad, hermanos? Desde el primero hasta el último. Cooperación. ¿Verdad que si en este momento hubiera un hermano tan necesitado económicamente y el hermano les dijera, hermano, vamos a solicitar una colecta ahorita, porque el hermano fulano está grave? ¿Verdad que no pensamos dos veces en ayudarle, hermano? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Espíritu
de cooperación, simpatía. ¿Cuánto ven simpático al hermano que está del lado sur? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven simpático? ¿Verdad? ¿Cómo les cae ese hermano? ¿Será verdad, hermano? Hermana, ¿cómo le cae a la hermana que está allá al fondo? Digamos la verdad, hermano, ¿verdad? Mire, el hombre puede tener espíritu de cooperación, simpatía, dice, ¿verdad? Tiene que caerle simpático porque esa es la obra de Dios, hermanos. ¿Verdad? Bien simpático, ¿por qué? Porque es un siervo del Señor. Simpatía, dice, e interés por el bien de los demás. Así fue la iglesia del primer tiempo. Ella tuvo simpatía por todos, tuvo interés, tuvo cooperación, y cuando miraban a un hermano humilde y pobre, decían: a este hermano le falta calzado, le vamos a ayudar. Dice que vendían sus bienes y traían aquello y lo ponían a los pies de ¿qué, hermano? De los apóstoles. Vea que no había necesidad de nada. Todas las cosas, dice, las tenían como, hermanos, en común, y nadie decía que aquello era mío, ¿verdad? Sino lo donaban para la iglesia, y así como la iglesia se mantuvo, una iglesia victoriosa. Así debemos de ser nosotros. Tener interés por el bien de los demás. Ahora veamos lo contrario. Por eso es la etapa dual, ¿verdad? Hay dos cosas, dos componentes. Al contrario, ¿qué puede ser, hermano? Puede tener actitudes contrarias. Número 1, envidia. Fíjese, hermano. Aptitudes de envidia. ¿Será buena la envidia, hermanos? ¿Será bueno abrigar? La envidia es un sentimiento negativo. ¿Será bueno tenerlo, hermano? No, hermanos. El rey David dijo: bueno es Jehová, en cuanto bueno es Jehová para con su pueblo, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, dijo, porque tuve envidia. ¿De qué, hermanos? De los impíos, de ver cómo prosperan sus tiendas, y ellos no tienen preocupación ni aflicción de nada. ¿Cómo estaba el corazón de David? ¿Cómo pasó ese momento? Cuando miraba las haciendas llenas de ganado, ¿verdad? Las haciendas llenas de muchas cosas. ¿Y él qué hacía, hermano? Él solo le tocaba que andar con el ejército peleando las batallas que Dios le decía, ¿verdad? Y ese sentimiento se apegó a él. Sentimiento de envidia. No debemos de ser envidiosos. La palabra, algunos dicen: no, si yo tengo envidia, dice, pero de la buena, dice. ¿Será verdad que hay envidia buena, hermano? ¿Qué dicen, hermanos? No la podemos calificar como buena, ¿verdad? No se puede, hermanos. Nosotros demos gracias a Dios, como ya lo he dicho en algunas oportunidades. Demos gracias a Dios y estemos contentos con lo mucho que usted le ha dado el Señor, con lo poco que Dios le haya dado o con lo poquito que Dios le vaya dando. Con eso desle gracias a Dios. ¿Tiene alimentos en su mesa? Desle gracias a Dios. ¿Tiene un techito con que pasar la noche? Desle gracias a Dios. Porque el que cae en los lazos de la envidia, hermanos. Por ahí hay unos eslogan que van escritos en los buses y dicen: porque el hambre, dice, la envidia es peor que el hambre, dice, ¿verdad? Mire qué terrible, hermano. Querer tener lo que otro tiene y no lo tiene, ¿verdad? No puede, y por más que se esfuerce, hermano. En todo sentido, Dios le da a cada uno lo que tiene que poseer. Mire, interés por el bien de los demás. Al contrario, puede tener aptitudes de envidia, celos. Ser celoso, ¿verdad, hermanos? Hay quienes tienen celos desmedidos. El Señor nos demanda ser celosos, pero de su obra, ¿verdad? Dice que quiere un pueblo celoso ¿de qué, hermanos? De buenas obras.
Una iglesia, dice, gloriosa, que no tenga mancha, dice, ni arruga. Ese es el celo que debemos de tener. Pero celos amargos, hermano, ¿verdad? Por la esposa o por el esposo, ¿verdad? Si le habló una hermana aquí en el culto y que te estaba diciendo la hermana, ya vos le dice, ¿verdad? Cuando regresa, ¿verdad? Mire, hermano, ese es celo carnal, hermano. Y si el hermano ve que platicó con, ¿verdad? Una hermana, ¿verdad? Con un hermano ahí, a saber qué le dijo, dice, ¿verdad? Esos son celos, hermanos, negativos, sentimientos negativos en la persona. Celos, disgusto. Disgusto es cuando no quiere darle la paz a otro. Se siente disgustado. Dice el hermano, me incomodó y hoy estoy, dice, disgustado con él, dice, ¿verdad? Ay, que me ruegue, dice, ¿verdad? Que me ruegue él porque él es quien me ha disgustado, dice. Yo no lo he disgustado, pero anda disgustado. Fíjese, hermano. Celos, disgustos, odio. El odio, hermanos. Esas son cosas que tenemos que dejarlas a toda costa. Mire, en nosotros no puede haber esa clase de aptitudes. Competencia. Nosotros no le llevamos competencia a nadie, carísimos hermanos, ¿verdad? Si otro tiene un buen empleo, hermano, gracias a Dios, démosle, ¿verdad? Saludémosle amigablemente. No decir, yo voy a tener otro más mejor que el de él. Es decir, en envidia y en competencia, ¿verdad? Nosotros no podemos tomar esas aptitudes. Venganza. ¿Cuánto les gusta ser vengativos, hermanos? Mira, hermano. Solo Dios conoce, ¿verdad, hermanos? ¿Quién es vengativo, verdad? Mira, hermano. Un día, dice, me voy a desquitar y le voy a decir todas sus verdades, dice. Imagínese, hermano, hasta que se venga y entonces descansa, ¿verdad? Y no es así. Dice el Señor, mía es, ¿qué, hermanos? Mía es la venganza y yo pagaré a cada uno según sea su obra. El mundo está lleno de venganza, hermano. Por eso se han vivido destruyendo los unos a los otros. Pero nosotros no nos podemos destruir los unos a los otros. Mal informar a un hermano. Testificar de lo que no hemos visto solo porque nos subió la mente por una sospecha. Ese es algo que incomoda, hermano. Ese es un disgusto, mire. Conspiración. ¿Quién anda conspirando, verdad? Ustedes saben de aquellos hombres que conspiraron contra Daniel. Aquellos satrapas que dice que eran los asesores del rey Nabucodonosor y le dijeron, oh rey, tú tienes que firmar un edicto que de aquí a 30 días nadie va a adorar ni va a orar a su Dios. Pero ellos lo hicieron por ponerle una conspiración a Daniel y sabían que Daniel era un hombre de oración. Y cabal, como eran los guiadores, ¿verdad? Eran los asesores del rey, ese rey hizo caso. Y el único que no dejó de adorar a Dios y adorarle y servirle, buscarle en oración fue Daniel. Dice que Daniel, cuando supo que el edicto había sido firmado, dice que, hermanos, oraba como lo hacía antes. Oraba, dice, y abría su ventana. Quedaban a Jerusalén y se arrodillaba orando al Dios de Israel. Miren, hermano. Y aquellos hombres vieron y le dijeron, oh rey, aquí en tu reino hay uno que no respeta ni acata tus mandatos. El edicto que tú firmaste no lo ha respetado. Él siempre está orando. ¿Cómo se le llama eso, hermanos? Eso se le llama conspiración. Conspirar, eso es malo, hermano. Disimuladamente hacer el mal sin que nadie lo pueda ver, sin que nadie lo pueda sospechar. Eso se le llama ser un conspirador. Mire, conspiración para perpetrar el mal. Eso hicieron esos hombres. Carísimos hermanos, Dios nos educa en todas formas para ser personas nuevas, como dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas son hechas nuevas, dice. ¿En cuántas habremos caído nosotros de estas sin darnos de cuenta? Hemos sido conspiradores, ¿verdad, hermanos? Divisionistas. Mire, cuidémonos, hermanos, porque ya vamos a ver lo más bello y hermoso que viene aquí en la palabra del Señor. Veamos, hermanos, allá que nos dice Efesios. Efesios, veamos la carta de los Efesios. En su capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice así, Efesios capítulo 1 y versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo dice que hemos sido, hermanos? Predestinados. No dice destinados, ¿verdad? Predestinado. Esta palabra es amplia, hermanos. Él nos conocía antes que nosotros naciéramos, que ya el Señor nos iba a llamar para que fuéramos sus servidores, sus servidoras. Mire, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Mire, la redención, la que decíamos, Él nos redimió, hermano. Él pagó el precio del pecado por nosotros. Él es el gran sacerdote que no entró al lugar santísimo, al santuario de los cielos, sino Él entró, hermanos, con su propia sangre, hizo, ¿verdad?, ese pacto y nos redimió de que la perdición que nosotros teníamos. Dice la palabra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito del cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, siendo predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Tuvimos herencia, dice. El estar en esta tarde aquí, hermanos, un poco soñolientos y cansados, ¿verdad? Pero esa es una herencia que Dios nos da, hermanos. Y esa herencia no se va a acabar, hermanos. No se va a malgastar. Los dones espirituales, las riquezas, hermano, es su santo evangelio, el tesoro escondido, hermano. Debemos de buscarlo. En Él asimismo tuvimos herencia. Hermana, ¿le va a dejar herencia a usted a su hija? ¿Le va a dejar herencia a usted a su hijo, hermanos? ¿Qué le va a dejar de herencia, hermano? ¿Verdad? Nuestros padres nos dejaron herencia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Le dijeron, a ti te voy a dejar la tienda, le dijeron, ¿verdad? Cuando ellos ya estaban ancianos. A ti te voy a dejar, le dijeron, ¿verdad?, todos los animalitos del campo. Yo recuerdo a mi padre, porque no era cristiano, y me dijo, por ser un hombre así bastante pacífico, que no sos vicioso, te voy a dejar el camión. Me dijo, un camión de aquellos del modelo 60, ¿verdad? Ya pueden saber, ya el hermano Francisco le he contado. Camiones de aquel tiempo, modelo 60, ¿verdad? Se puede imaginar, hermanos, ¿verdad? Cuidadlo, me dijo, ¿verdad? Porque ese va a ser tu instrumento para trabajar. Y así a cada uno le fue repartiendo y vas a tener una porción de tierra. Y así verá sucesivamente.
Yo sé que a todos ustedes les viene a la mente de dejar una herencia para sus hijos, aunque sea un cuartito, ¿verdad? Una parte de aquella propiedad que ustedes han adquirido. Así también nuestro Dios nos hace partícipes, herederos de su reino. Una herencia incorruptible, habiendo sido predestinados, dice. Qué bueno que ya tenemos herencia, hermano, con nuestro Dios. Esa herencia no la podemos perder, hermanos. Tenemos que echar mano, y esa herencia es la vida eterna. Es la vida indisoluble, la vida inmutable, la vida perdurable que es en Cristo Jesús. Echemos mano, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Echa mano, le dijo, a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste, ¿qué, hermanos? Llamado. Así echemos manos también nosotros a esa vida eterna, la cual es la herencia incorruptible. En él asimismo tuviste herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga, hermanos, desde el día que usted dijo, a mí me gusta el evangelio, ¿verdad? A mí me gusta como predica el hermano pastor, ¿verdad? Uno a veces le gustó porque alguien supo explicar las cosas detalladamente y le fue prestando, ¿qué, hermano? Atención, y dijo, me gusta como predican allí. Me gusta, dijo. Y no se quedó con eso que me gusta, sino que se vino para ¿dónde, hermano? Se vino para la casa de oración y comenzó a prestar, ¿qué, hermano? Atención. Desde ese día, hermanos, el Señor lo ha ido marcando con ese sello de su palabra. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque esta palabra es verdadera, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados. ¿Cuándo recibimos ese sello, hermano? Cuando fuimos a las aguas del bautismo, quedamos, ¿qué, hermano? Con ese sellito, ¿verdad? Y hoy la conciencia nos dice, ¿verdad? Sos hijo de Dios, sos hija de Dios, sos bautizado, ¿verdad? Y ahí está ese sellito, hermano, amortiguándonos, ¿verdad? Señalándonos lo bueno y lo malo para que no lo hagamos. Mire, con el Espíritu Santo, dice, de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención y la posesión adquirida para alabanza de su gloria, dice. ¿Qué es las arras? Dice. ¿Qué son las arras, hermano? En el ayer, los matrimoniados en el tiempo de Israel, dice que daban algo, ¿verdad? Cuando entraban en promesa de matrimonio, aquel que era, ¿verdad?, deseoso de contraer matrimonio, dice que llevaba algo, ¿verdad?, como un presente. Y eso era un compromiso que estaba haciendo. Esa era una arra, un inicio, un principio, ¿verdad? Y dice, ya le di un regalito, dice, ¿verdad? Como ahora en día se hace también, aunque aquí en la iglesia no se hace. Pero primero cuando andan en el noviazgo, ¿verdad?, que le regalan un anillito de, ¿verdad? Ese es un anillito en el periodo de noviazgo. En el día de la boda, ya le da otro anillito, y ese ya no es de plata, ese ya es de ¿qué, hermano? De puro oro fino, ¿verdad? Oro de 20 quilates, porque la esposa va, ¿qué, hermano? Vestida toda de blanco. Mire, ¿cómo irá a la iglesia en ese día, hermanos? Irá vestida de ¿qué, hermano? De blanco, ¿verdad? Bueno, usted no espere que le van a dar el anillito, ¿verdad? Porque eso se hace en la sociedad, ¿verdad? Israel lo hizo, daba algo, ¿verdad?, como arras. Y las arras que nuestro Dios nos ha dado es su espíritu. No estamos huérfanos, nos ha dado las arras de su espíritu. Sí, los hermanos por ahí comentan, ¿verdad? Sí, eso es, hermano. Que es las arras, dice, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Mire, vamos a ver los últimos versículos en Colosenses 3:12. Colosenses capítulo 3 y verso 12. Dice así, hermano, una recomendación que nos enseña el apóstol. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mire, hermano, las virtudes espirituales. Muy diferente de lo que estuvimos viendo, ¿verdad? La competencia, la envidia, no, de eso ya no nos podemos vestir, hermanos. Aquí viene la recomendación. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Ser misericordioso, ¿verdad, hermano? Tener misericordia, hermano. Cuando alguien resbala y cae, ¿nos vamos a alegrar del mal de él, hermano? Vamos a sentir lástima, ¿verdad? Con deseo de que, hermano, de que aquel se levante, ¿verdad? En vez de ponerle ahí el pie, que ya no se levante, ¿verdad? Decirle, hermano, incorpórese, usted tiene vida, Dios lo puede perdonar, Dios todavía tiene misericordia, porque el Dios que tenemos es misericordioso, es bondadoso, su misericordia es infinita. Por allá un hermano y que le dijeron, ay, hermano, usted no la va a hacer, hermano. Y que le dijo, usted mejor váyase para su casa. ¿Creen que esas son palabras de alivio, hermano? Ese es de alguien que no tiene misericordia, hermano. De alguien que no usa misericordia. Mire, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, soportándonos. Fíjese que al buscar el contexto de todo esto, Pablo escribió esta carta porque dentro de la iglesia habían algunos hermanos, no todos, pero habían hermanos muy insoportables. Fíjese, hermano, sopórtense, dice. Ustedes sopórtense, porque el que no soporta, hermano, ¿cómo es, hermano? Se comportará insoportable, ¿verdad? Mire, todo lo quiere a su manera, todo lo quiere a su gusto. Mire, y aquí dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos. ¿Sabe usted que en el día de la expiación y en el día del perdón, ahí se sacrificaban, hermanos, ¿verdad? Aquellos sacrificios de los machos cabríos, ¿verdad? Pero ahora, ¿quién se ha sacrificado, hermano? Es el cordero de qué, hermano? De los corderos. Y él se soportó, ¿verdad? Dice que cuando iba tras de sus trasquiladores, Isaías 53:1 dice, ¿y quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá como raíz de tierra seca, sin parecer alguno para que le deseemos. Varón, dice, de dolores y experimentado en quebranto. Mire cómo dice la palabra. Dice que como cordero mudo no abrió su boca delante de qué, hermano, de sus trasquiladores. ¿Verdad que no andaba abriendo su boca y decir, ay, esto cuánto mal me están haciendo? No, él dijo, si yo quisiera protección, dijo, yo nada me costaría pedirle una legión de ángeles a mi padre, dijo. Pero no, como él no venía a condenar al mundo, sino a salvarlo. Mire, por eso que debemos de aprender a soportarnos, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Tenemos que aprender a perdonarnos, hermanos. No a vivir en el disgusto, ¿verdad? A ser hombres pacificadores, porque a eso nos ha llamado el Señor. Filipenses capítulo 4 y verso 8.
Filipenses 4:8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Verdad, hermanos? Mire, hasta como nos aconseja el Señor, que en eso debemos de pensar. En todo lo que es verdadero, dice. En todo lo que es honesto. Y en todo lo que es de buen nombre. En esto debemos de pensar. ¿Verdad, hermanos? Pero nosotros, ¿en qué pensamos más, hermanos? Bueno, voy a decir, eso solo Dios lo sabe, es lo que yo pienso. Yo pienso mucho en mi carro, yo pienso mucho en mi dinero, en mi negocio. Es bueno pensar en eso, hermano, ¿verdad? Pero además de todo ello debemos de pensar en lo que es de Dios, en lo santo, hermano, en lo que es verdadero, en lo que es honesto. Mire, y si hay virtud alguna, dice, si algo digno de alabanza, en esto piensen, en esto pensemos, en esto debemos de pensar. ¿Verdad, hermanos? Bueno, hermano, el consejo es amplio, ¿verdad? Pudiéramos seguir exponiendo más, ¿verdad? Pero como dice el Señor, que del mucho hablar viene el sueño, ¿verdad? Y en las muchas palabras, dice, nos falta el pecado. Pero bien no es ese nuestro objetivo, sino que seamos edificados, hermanos. Vea todas aquellas malas conductas, cuando estábamos en el mal vivir, que se queden atrás, hermanos. Que tengamos aspiraciones a una vida nueva. Que podamos enmendar nuestra vida a través del conocimiento que Dios nos da, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, renovaos, ¿verdad? Por el espíritu de vuestro entendimiento. Así, carísimos hermanos, hemos llegado hasta aquí con este corto y lacónico mensaje de la palabra del Señor, y que la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea quien gobierne vuestros corazones, hermanos. Paz a vosotros, hermanos.